Muchas bendiciones, amados hermanos. Bienvenidos a este espacio en el que tenemos la lectura completa de la lección cada semana. Es para nosotros una gran alegría poder compartir esta maravillosa lectura con los hijos e hijas de Dios que se deleitan en escuchar su palabra. Los invito a hacer una oración para comenzar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por darnos la oportunidad de escuchar tu palabra, de entenderla y de ponerla en práctica. En este momento, con mucha humildad, pedimos para cada uno de tus hijos e hijas tu santa bendición, tu guía, tu protección, que nos guíes a toda la verdad a través de este mensaje. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Lección número 4, titulada ¿Cómo hacer frente a la oposición? Sábado 19 de octubre, para memorizar. Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos, y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío. Y entonces respondieron por carta sobre esto. Esdras capítulo 5, verso 5. Esdras capítulo 3 hasta el capítulo 6 tiene una estructura temática que abarca diferentes periodos históricos de oposición a la reconstrucción del templo. Reconocer este enfoque temático ayudará a aclarar el mensaje general. El nombre de Esdras se menciona por primera vez en Esdras capítulo 7, verso 1. Con su arribo en el año 457 a.C., las cosas cambiaron y la ciudad de Jerusalén con su muro comenzó a ser reconstruida de forma intermitente. 13 años después llegó Nehemías, enviado por Artajerjes en el año 444 a.C., y finalmente se reanudó la construcción del templo. Aunque la oposición fue intensa, el trabajo se concluyó en 52 días. Nehemías capítulo 6, verso 15. La resistencia a la obra de Dios es un tema predominante en los libros de Esdras y de Nehemías. Donde quiera que nos encontremos en el mundo actual, la obra del Señor es resistida. Satanás trata de asegurarse de que el Evangelio no se propague rápidamente, ya que amenaza su dominio. En Esdras y Nehemías, ¿cómo manejaron la oposición los judíos? El espíritu de profecía nos dice: en todo tiempo y en todos los países, los mensajeros de Dios han sido llamados a afrontar acerba oposición de parte de aquellos que deliberadamente escogían rechazar la luz del cielo. A menudo, mediante la tergiversación y la mentira, los enemigos del Evangelio han triunfado aparentemente, cerrando las puertas por las cuales los mensajeros de Dios podían tener acceso al pueblo. Pero esas puertas no pueden permanecer cerradas para siempre, y a menudo, al volver los siervos de Dios después de un tiempo para reanudar sus labores, el Señor ha obrado poderosamente en su favor y los ha habilitado para establecer monumentos destinados a glorificar su nombre. Hechos de los Apóstoles, página 145. Lección para el día domingo, 20 de octubre. Comienza la oposición. Vamos a leer Esdras capítulo 4, versos 1 al 5. ¿Por qué crees que el remanente israelita rechazó la ayuda de otras personas en la construcción del templo? Esto nos dice la santa palabra del Señor. Oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-Hadón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Yeshúa y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra
intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. A simple vista, el pedido parecía amable y cordial. ¿Por qué rechazar la ayuda? En cierto sentido, la respuesta se encuentra en el texto mismo. Los enemigos vinieron a ofrecerles ayuda. Pero la pregunta es, ¿enemigos? Eso solo da una sugerencia poderosa de por qué los israelitas reaccionaron así. ¿Por qué los llamaban enemigos? Segundo de Reyes, capítulo 17, 24 al 41, explica que esta gente fue introducida de otras naciones en Samaria y la región circundante después de que los israelitas del reino del norte fueran deportados. El rey de Asiria les envió sacerdotes que debían enseñarles a adorar al Dios de la tierra, es decir, al Dios de Israel. Sin embargo, la religión resultante también incorporó a los dioses cananeos. Por lo tanto, el remanente israelita temía que esta religión fuera llevada a su culto en el templo, así que lo mejor y lo más inteligente era hacer lo que hicieron, decir no gracias. También debemos recordar por qué ocurrió todo esto en principio. Fue la avenencia constante o conformidad constante de sus antepasados a las religiones paganas que los rodeaban, lo que llevó a la destrucción del templo, como también a su exilio. Presumiblemente, mientras estaban en el proceso mismo de construir el templo nuevamente, lo último que querrían hacer era alinearse demasiado con los pueblos circundantes. ¿Qué otro indicio en estos textos muestra por qué era acertado este rechazo? Vamos a leer Esdras capítulo 4, versos 4 y 5. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Pensemos con qué facilidad podrían haber racionalizado la aceptación de esta ayuda. ¿Qué nos tiene que decir 2 Corintios 6:14 en este contexto? La lección nos invita a pensar que los que estaban reconstruyendo el templo pudieron haber racionalizado o pensado de manera conveniente y sacrificado sus principios para aceptar la ayuda y terminar más fácilmente la reconstrucción. De esta manera evitarse la oposición que se iba a levantar si ellos se negaban a aceptar la ayuda que venía de parte de estas personas que, aunque se decían adoradores de Jehová, en realidad eran politeístas, eran paganos. Sin embargo, los que estaban construyendo el templo siguieron firmes en su propósito de no permitir que personas que amenazaban el verdadero culto, que amenazaban con introducir falsas doctrinas en el servicio del nuevo templo que estaban reconstruyendo. 2 Corintios capítulo 6, verso 14 nos dice: No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? El espíritu de profecía nos dice: en muchos, el amor por lo humano eclipsa el amor por lo divino. Dan el primer paso en el camino de la apostasía al aventurarse a pasar por alto el expreso mandato del Señor, y la apostasía completa es a menudo el resultado. Siempre ha sido peligroso para el hombre cumplir su propia voluntad en oposición a los requerimientos de Dios. No obstante, les resulta duro a los hombres aprender que Dios realmente quiere decir lo que dice. Por lo general, los que eligen como amigos y compañeros a personas que rechazan a Cristo y pisotean la ley de Dios, eventualmente adoptan la misma mentalidad y el mismo espíritu. Hijos e hijas de Dios, página 167. Lección para el día lunes, 21 de octubre. Los profetas alientan. Lamentablemente,
La oposición que los judíos encontraron en las naciones circundantes, como se describe en Esdras capítulo 4 hasta el capítulo 6, los dejó atemorizados y reacios a trabajar en el templo. Como se mencionó anteriormente, Esdras capítulo 4, verso 6, hasta el capítulo 6, verso 22, no está escrito en orden cronológico. Por lo tanto, veremos el capítulo 5 antes que el capítulo 4. Vamos a leer Esdras capítulo 5, versos 1 al 5. ¿Por qué Dios envía a los profetas Ageo y Zacarías a los judíos? ¿Cuál es el resultado de su profecía? Esto nos dice la palabra del Señor. Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Iddo, ambos profetas a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Yesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. En aquel tiempo vino a ellos Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Bosnai y sus compañeros, y les dijeron así: ¿Quién os ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros? Ellos también preguntaron: ¿cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio? Mas los ojos de Dios estaban sobre los ancianos de los judíos, y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío, y entonces respondieron por carta sobre esto. Los judíos habían dejado de construir porque tenían miedo, pero Dios los había enviado a Judá para reconstruir el templo y la ciudad. El plan de Dios fue hacer algo para animarlos. Por lo tanto, llamó a 2 profetas para que intervinieran. La oposición humana no detiene a Dios. Si bien los judíos contribuyeron a esta oposición con sus propios actos, Dios no los abandonó. Obró a través de los profetas para motivarlos e impulsarlos nuevamente a la acción. Vamos a leer Ageo capítulo 1. ¿Cuál es el mensaje para ellos y qué podemos extraer de esto para nosotros? La palabra del Señor nos dice: en el año 2 del rey Darío, en el mes 6, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, diciendo: Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: Es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo
enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: Yo estoy con vosotros, dice el Señor. Y despertó el Señor el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Los profetas Ageo y Zacarías fueron suscitados para hacer frente a la crisis. En sus testimonios conmovedores, esos mensajeros revelaron al pueblo la causa de sus dificultades. Declararon que la falta de prosperidad temporal se debía a que no se había dado el primer lugar a los intereses de Dios. Si los israelitas hubiesen honrado a Dios, si le hubiesen manifestado el respeto y la cortesía que le debían, haciendo de la edificación de su casa su primer trabajo, lo habrían invitado a estar presente y a bendecirlos. Profetas y Reyes, página 420. Las fervientes súplicas y palabras de aliento, dadas por medio de Ageo, fueron recalcadas y ampliadas por Zacarías, a quien Dios suscitó al lado de aquel para que también instara a Israel a cumplir la orden de levantarse y edificar. El primer mensaje de Zacarías expresó la seguridad de que nunca deja de cumplirse la palabra de Dios y prometió bendiciones a aquellos que escuchasen la segura palabra profética. Profetas y Reyes, página 422. Lección para el día martes, 22 de octubre. Interrupción de la obra. ¿Qué hicieron los enemigos en Esdras capítulo 4, versos 6 al 24, para detener la obra en Jerusalén? En el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. También en días de Artajerjes escribieron Bislán, Mitrídates, Tabeel y los demás compañeros suyos a Artajerjes, rey de Persia, y la escritura y el lenguaje de la carta eran en arameo. Rehum, canciller, y Simsai, secretario, escribieron una carta contra Jerusalén al rey Artajerjes. En tal fecha escribieron Rehum, canciller, y Simsai, secretario, y los demás compañeros suyos, los jueces, gobernadores y oficiales, y los de Persia, de Erec, de Babilonia, de Susa, esto es, los elamitas, y los demás pueblos que el grande y glorioso Asnápar transportó e hizo habitar en las ciudades de Samaria y las demás provincias del otro lado del río. Y esta es la copia de la carta que enviaron al rey Artajerjes: tus siervos del otro lado del río te saludan. Sea notorio al rey que los judíos que subieron de ti a nosotros vinieron a Jerusalén y edifican la ciudad rebelde y mala, y levantan los muros y reparan los fundamentos. Ahora sea notorio al rey que si aquella ciudad fuere reedificada y los muros fueren levantados, no pagarán tributo, impuesto y rentas, y el erario de los reyes será menoscabado. Siendo que nos mantienen del palacio, no nos es justo ver el menosprecio del rey, por lo cual hemos enviado a hacerlo saber al rey, para que se busque en el libro de las memorias de tus padres. Hallarás en el libro de las memorias y sabrás que esta ciudad es ciudad rebelde y perjudicial a los reyes y a las provincias, y que de tiempo antiguo forman en medio de ella rebeliones, por lo que esta ciudad fue destruida. Hacemos saber al rey que si esta ciudad fuere reedificada y levantados sus muros, la región de más allá del río no será tuya. El rey envió esta respuesta a Rehum, canciller, a Simsai, secretario, a los demás compañeros suyos que habitan en Samaria y a los demás del otro lado del río, salud y paz. La carta que nos enviasteis fue leída claramente delante de mí, y por mí fue dada orden, y buscaron, y hallaron que aquella ciudad de tiempo antiguo se levanta contra los reyes y se rebela, y se forma en ella sedición, y que hubo en Jerusalén reyes fuertes que dominaron en todo lo que hay más allá del río, y que se les pagaba tributo, impuesto y rentas.
Ahora pues, dad orden que cesen aquellos hombres, y no sea esa ciudad reedificada, hasta que por mí sea dada nueva orden. Mirad que no seáis negligentes en esto. ¿Por qué habrá de crecer el daño en perjuicio de los reyes? Entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum y de Sinsai secretario y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén, a los judíos, y les hicieron cesar con poder y violencia. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y quedó suspendida hasta el año 2 del reinado de Darío, rey de Persia. El pueblo de la tierra escribió cartas de acusación contra los judíos y su obra, primero a Darío, Esdras capítulo 5 y capítulo 6, luego al rey Jerjes, así también como a Artajerjes. Estaban haciendo todo lo posible para detener la obra en Jerusalén. El pueblo de las naciones vecinas sostenía que, si se reconstruía la ciudad, el rey perdería su poder sobre ella porque Jerusalén siempre había sido un lugar de rebelión y problemas en el pasado. Desgraciadamente, el rey Artajerjes se convenció de que los judíos estaban construyendo solamente porque querían obtener su independencia y, por lo tanto, incitar a la confrontación. Ordenó que cesara la obra, y el pueblo envió un ejército para impedir la construcción de la ciudad. Esta estrategia enérgica detuvo la obra de Dios. Vamos a leer Esdras capítulo 4, versos 23 y 24. ¿Por qué los judíos dejaron de construir? ¿No sabían que Dios quería que reconstruyeran la ciudad? ¿Qué se interpuso en el camino? La palabra de Dios nos dice: entonces, cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Rehum y de Simsai secretario y sus compañeros, fueron apresuradamente a Jerusalén a los judíos y les hicieron cesar con poder y violencia. Entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año 2 del reinado de Darío, rey de Persia. Es evidente que los judíos se dieron cuenta de que Dios los había llamado a reconstruir la ciudad y el templo, pero debido a la fuerte oposición tuvieron miedo. Tal vez se les ocurrieron excusas como «ahora no debe ser el momento adecuado» o «si esto fuera realmente lo que Dios quería que hiciéramos, Él nos habría proporcionado una manera», o tal vez «ni siquiera debíamos regresar aquí». Cuando la oposición se interpone para hacer lo que creemos que Dios nos llama a hacer, tenemos la tendencia a cuestionar y dudar de la dirección de Dios. Podemos convencernos fácilmente de que cometimos un error. El miedo puede paralizar nuestra mente y nuestros pensamientos se convierten en desesperación e impotencia en lugar de estar enfocados en el poder de Dios. ¿Has experimentado algo similar al estar convencido de que Dios te había llamado a hacer algo y luego albergar dudas cuando las cosas se pusieron difíciles? Piensa, por ejemplo, en Juan el Bautista. ¿Qué aprendiste de esta experiencia? El espíritu de profecía nos dice: perturbaba a Juan el Bautista el ver que por amor a él, sus propios discípulos albergaban incredulidad para con Jesús. ¿Habría sido vana su obra para ellos? ¿Habría sido él infiel en su misión y habría de ser separado de ella? Si el libertador prometido había aparecido y Juan había sido hallado fiel a su misión, ¿no derribaría Jesús el poder del opresor, dejando en libertad a su heraldo? Pero el Bautista no renunció a su fe en Cristo. El recuerdo de la voz del cielo y de la paloma que había descendido sobre él, la inmaculada pureza de Jesús, el poder del Espíritu Santo que había descansado sobre Juan cuando estuvo en la presencia del Salvador, y el testimonio de las Escrituras proféticas, todo atestiguaba que Jesús de Nazaret era el prometido, el deseado de todas las gentes, página 187. Lección para el día miércoles, 23 de octubre. Nehemías actúa, 444 a.C. Vamos a leer Nehemías capítulo 4. ¿Qué hicieron los judíos bajo el liderazgo de Nehemías para enfrentarse a la oposición?
¿Por qué era tan importante para ellos prepararse para luchar en lugar de no hacer nada, creyendo que Dios los protegería? Esto nos dice la santa palabra de Dios. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera, e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria, y dijo: ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: Lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho, y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: Las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Y nuestros amigos dijeron: No sepan ni vean, hasta que entremos en medio de ellos y los matemos, y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: De todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro, y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté, y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: No temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido, y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra, y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra, y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y le dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: La obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros pues trabajamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo: Cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela, y de día en la obra. Y ni yo ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se quitaba la ropa solamente para bañarse. Después de tantas idas y vueltas, el pueblo comenzó a trabajar de nuevo. Los judíos oraron, y luego Nehemías montó una guardia activa. El pueblo tenía turnos rotativos durante el día y la noche, y estaba preparado para cualquier ataque inminente. Nehemías también organizó al pueblo alrededor del muro, con armas, a fin de que cada familia estuviera lista para pelear. Además dividió a sus siervos en 2 grupos. Mientras uno trabajaba,
el otro portaba armas. También había disposiciones especiales para todos aquellos que trabajaban en el muro, ya que estaban más expuestos al peligro. Cada uno de los constructores portaba una espada en una mano y con la otra colocaba ladrillos, piedras y mortero en el muro. Estaban preparados para enfrentar a la oposición. Hicieron su parte, Dios hizo el resto. La fe de Nehemías en la protección de Dios es inspiradora. Sin embargo, no se sentó en el sofá a esperar que Dios hiciera todo. Se preparó junto con el pueblo, lo mejor que pudieron hacerlo. Los dos pasajes, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Ver Nehemías capítulo 4, versos 13 y 14. Y nuestro Dios peleará por nosotros. Ver Nehemías 4, 19 y 20 son algunas de las declaraciones más inspiradoras que se encuentran en la Biblia. Los judíos podrían haber dejado de construir una vez más debido a la persistente resistencia, pero esta vez, en lugar de dejarse vencer por el miedo, se aferraron a la promesa de que Dios lucharía por ellos. Cuando nos enfrentamos a la oposición en nombre de Dios, por nuestras creencias o por lo que Dios nos llama a hacer, debemos recordar que Dios peleará por nosotros. Finalmente, los judíos se dieron cuenta de que el Señor estaba detrás de todo lo que hacían, y esto les dio valor para seguir adelante. ¿Por qué es tan importante saber que lo que estás haciendo es la voluntad de Dios? Por consiguiente, es importante preguntarse, ¿cómo sé si lo que estoy haciendo es la voluntad de Dios? Esto nos dice el espíritu de profecía. Al lado de Nehemías había un hombre con trompeta, y en diferentes partes de la muralla se hallaban sacerdotes con las trompetas sagradas. El pueblo estaba dispersado en sus labores, pero al acercarse el peligro a cualquier punto, los trabajadores oían la indicación de juntarse allí sin dilación. Nosotros pues trabajábamos en la obra, dice Nehemías. Nehemías y sus compañeros no rehuían las penurias ni los servicios arduos, ni siquiera durante los cortos plazos dedicados al sueño. De día ni de noche se sacaban la ropa, ni deponían su armadura. Matutina Conflicto y Valor, página 266. Lección para el día jueves, 24 de octubre. Haciendo una gran obra. Vamos a leer Nehemías capítulo 6, versos 1 al 13. ¿Por qué Nehemías considera que lo que está haciendo en Jerusalén es una gran obra? Nehemías capítulo 6, verso 3. En este caso, ¿cuáles fueron los intentos por detenerlo? La palabra del Señor nos dice: Cuando oyeron Sanbalat y Tobías y Gesem el árabe, y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro, y que no quedaba en él portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, Sanbalat y Gesem enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra, y no puedo ir, porque cesaría la obra, dejándola yo para ir a vosotros. Enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces, y yo les respondí de la misma manera. Entonces Sanbalat envió a mí su criado para decir lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito: se ha oído entre las naciones, y Gasmulo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros, y que por eso edificas tú el muro, con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey, y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo: hay rey en Judá. Y ahora serán oídas del rey las tales palabras. Ven por tanto, y consultemos juntos. Entonces envié yo a decirle: no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas, porque todos ellos nos amedrentaban diciendo: se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Vine luego a casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Mehetabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo:
reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces dije, ¿un hombre como yo ha de huir? ¿Y quién, que fuera como yo, entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanbalat lo habían sobornado. Porque fue sobornado para hacerme temer así, y que pecase, y les sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. El capítulo 6 describe muchos intentos en la vida de Nehemías. Sanbalat y Gesem siguieron enviándole cartas a Nehemías para que fuese con ellos, con el pretexto de una reunión. Sin embargo, la reunión era en la llanura de Ono, que se encontraba en territorio enemigo, y de este modo revelaba la verdadera intención de la invitación. Sanbalat, Tobías y Gesem vieron una ventana de oportunidad que duraría solo hasta que el muro estuviera terminado y las puertas estuvieran cerradas. Los judíos tenían la protección del rey persa y, por lo tanto, sus enemigos no podían conquistarlos a través de una ofensiva frontal. Pero, si acababan con el líder, detendrían el progreso o quizás hasta podrían detener a los judíos para siempre. No se daban por vencidos. Aunque Nehemías no respondía, seguían intentando. Debió de haber sido frustrante para Nehemías tener que lidiar con la oposición en todo momento. Él les respondió diciendo, «Yo hago una gran obra». Nehemías capítulo 6, verso 3. Según los parámetros del mundo, Nehemías estaba haciendo una gran obra como copero del rey, que era una profesión prestigiosa, una de las más encumbradas en la tierra, donde se desempeñaba como asesor del rey. Pero construir una ciudad que estaba en ruinas, que aparentemente no tenía ninguna importancia para el mundo, ¿es eso lo que él llama una gran obra? Nehemías consideraba que la obra para Dios era grande y más importante porque comprendía que el honor del nombre de Dios estaba en juego en Jerusalén. Además, cuando Dios estableció los servicios del santuario, instituyó el sacerdocio, para que el santuario siguiera siendo santo y especial en la mente del pueblo. Solo permitió que los sacerdotes realizaran las tareas dentro del templo. Se nos hace difícil ver la santidad de Dios por nuestra propia cuenta. Por lo tanto, Dios hizo provisión para ayudar a los israelitas a llegar ante su presencia con reverencia. Nehemías sabía que los patios del templo eran para todos, pero no los espacios interiores. Según sus palabras, al reunirse dentro del templo, Semaías no solo se mostró como un falso profeta al sugerir algo que era contrario a las directivas de Dios, sino también se presentó como traidor. Hoy, sin un santuario terrenal, ¿cómo podemos tener ante nosotros una percepción de la santidad de Dios? Comprender la santidad de Dios en contraposición con nuestra pecaminosidad, ¿cómo nos acerca a la cruz? El espíritu de profecía nos dice, a medida que se acerca el tiempo del fin, se harán sentir con más poder las tentaciones a las cuales Satanás somete a los que trabajan para Dios. Empleará agentes humanos para escarnecer a los que edifiquen la muralla. Pero si los constructores se rebajasen a hacer frente a los ataques de sus enemigos, ello no podría sino retardar la obra. Deben esforzarse por derrotar los propósitos de sus adversarios, pero no deben permitir que cosa alguna los aparte de su trabajo. La verdad es más fuerte que el error, y el bien prevalecerá sobre el mal. Profetas y Reyes, página 487. Lección para el día viernes, 25 de octubre, para estudiar y meditar. La oposición y el desaliento que en los tiempos de Nehemías los constructores sufrieron, tanto por parte de sus enemigos abiertos, como de los que se decían amigos suyos, son típicos de lo que experimentarán en nuestro tiempo los que trabajen para Dios. Los cristianos son probados no solo por medio de la ira, el desprecio y la crueldad de sus enemigos, sino también por medio de la indolencia, la inconsecuencia, la tibieza y la traición de quienes se dicen sus amigos y ayudadores. Profetas y Reyes,
página 475. En la resuelta devoción de Nehemías a la obra de Dios y en su igualmente firme confianza en Dios, residía la razón del fracaso que sufrieron sus enemigos al tratar de atraerlo a donde lo tuviesen en su poder. El alma indolente cae fácilmente presa de la tentación, pero en la vida que tenga nobles fines y un propósito absorbente, el mal encuentra poco lugar donde asentar el pie. La fe del que progresa constantemente no se debilita, porque encima, debajo y más allá de lo que se ve, reconoce al amor infinito que obra en todas las cosas para cumplir su buen propósito. Los verdaderos siervos de Dios obran con determinación inagotable porque dependen constantemente del trono de la gracia. Profetas y Reyes, página 488. Muchísimas gracias, amados hermanos y hermanas, por quedarse hasta el final de este video. Gracias por unir tus oraciones a las nuestras, por pedir por cada miembro del pueblo de Dios en este tiempo, para que cada uno podamos cumplir con la parte que nos toca y exaltar de esta manera el nombre de Dios y hacer conocido en todo el mundo su santo mensaje. Oremos para terminar. Padre nuestro que estás en el cielo, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, gracias, Señor, por esta palabra santa que has permitido que llegue hasta nosotros, que podamos escucharla, comprenderla, guardarla en nuestro corazón y que se convierta en palabras, pensamientos, acciones que glorifiquen tu nombre y bendigan a la humanidad. Gracias, Señor, por escuchar esta oración. Gracias porque nos bendices con toda bendición. Gracias, Padre, porque a cada persona que te busca con sinceridad, tú la recompensas y la bendices en abundancia. Guárdanos, oh Señor, en el centro de tu corazón, en el nombre glorioso y santo del Señor Jesucristo. Amén, Señor.